Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de Brickton, donde con el motivo del tráiler que salió ayer de Ahsoka durante el Star Wars Celebration, vamos a ver qué sets nos esperan de esta serie para 2023. Tenemos nueva información aparte de la que hablamos en el último vídeo, por lo que creo que puede ser interesante tener todo bajo el mismo vídeo, todo lo que está relacionado con la nueva serie de Ahsoka. Así no tenéis que veros 2 o 3 vídeos porque los rumores no van saliendo todos a la vez y así pues lo tenemos todo junto en un único vídeo para que sea más fácil para vosotros. Vamos a empezar con el set 75362, la lanzadera de Ahsoka 76, que tendrá un precio de 70 euros, creo que la última vez dije que iban a ser 80 y siempre os digo que los precios es lo que más varía. Contará con 599 piezas y saldrá para el 1 de septiembre como todos estos sets. Si la comparamos con la de 2010, estaríamos hablando de que tendría unas 200 piezas más, ya que pasaría a tener de 389 a 599. Pero esto puede significar que son piezas más pequeñas. Ya sabéis que no me gusta juzgar una nave por sus piezas, sino por su tamaño y diseño. Así que veremos qué tal se traslada este aumento a la nave final. En cuanto a las figuras, seguimos teniendo las mismas: Ahsoka, Sabine y Huyang, que es el droide de las espadas láser, que no supe deciros quién era la última vez en el último vídeo, y una figura estilo Inquisidor que ahora sabemos que podría ser este personaje misterioso que salió en el trailer que os voy a dejar de fondo. Con respecto a las figuras de Ahsoka y Sabine, no se ha vuelto a conocer nada acerca del ARM printing que se rumoreaba, pero lo que sí se espera es que Sabine incluya casco, ya que aparece en el tráiler y sería un poco decepcionante si no lo tuviese. También quería deciros que me parece una idea fantástica que todos estos sets vayan a salir el 1 de septiembre, ya que la serie sale en agosto y estaríamos hablando de que a lo mejor ya llevamos 2, 3 capítulos y es cuando el hype va a estar bastante alto si los capítulos iniciales son buenos. Antes de continuar con el vídeo, me gustaría recordaros que en torno al 70% de vosotros no está suscrito, por lo que un like o suscribirse ayudarían un montón a este pequeño canal a seguir creciendo. Además, vuestra opinión es lo más importante en estos vídeos, por lo que dejadme en los comentarios cuál de estos sets os gusta más y cuál, a simple vista, por esta información, parece que tiene una mejor relación calidad-precio. Continuamos con nueva información sobre uno de los sets que menos información teníamos la semana pasada, el set 75364, con 1056 piezas y un precio de 100 euros. Se rumorea que tendría 5 minifiguras. Os voy a poner en orden las fotos, ¿vale? Sería Morgan Elbech, o como se diga, que ya lo vimos en la segunda temporada de Mandalorian, Bailan, Shin, que no tengo mucha idea de qué son estos personajes, tendré que mirarlo mejor, un piloto de la Nueva República en un traje azul, que es lo que se comentaba la semana pasada, y un droide de la República. Cuando digo que no tengo mucha idea sobre Bailan y Shin, me refiero a su historia, así que es identificarlos en el tráiler porque he tenido que buscarlo. Os habré dejado imágenes de todos los personajes, como ya digo, para que os hagáis una idea, incluyendo el piloto. Y ahora, más que un rumor, os voy a comentar qué pienso que podría ser este set, teniendo en cuenta lo que ha sacado LEGO últimamente. Para mí, el indicativo de tener un piloto me hace pensar que habrá una nave de la Nueva República, por lo menos una, ¿no? Porque que yo sepa, casi siempre que hay pilotos hay naves, no suele haber un set en el que haya un piloto y que no haya una nave, al no ser que, imaginaros, esta nueva base de Yavin que va a haber pilotos, creo, y habrá pocas naves. Viendo las naves que se han visto en el tráiler, no se me ocurre una nave con este número de piezas que solo tenga una persona de la República, tantos villanos por así decirlo, porque si a lo mejor hubiese otro personaje de la Nueva República, podría que no fuera un droide, diría, vale, les han capturado o algo así, pero no veo esta situación. Pensando esto, he elegido la foto de Shin aposta, donde se la ve en una nave. Encuentro bastantes similitudes con el set del TIE Fighter versus el Fan Fighter, pensando que este piloto de la República es el equivalente al TIE Pilot de ese set. Además, en el trailer se ve una escena de la que saco la captura que sale peleándose, pero se está peleando con la lanzadera T6. Entonces, por aquí, pues no creo que la vuelvan a incluir y sería pues una nave, seguramente un X-Wing o algo así que utilice la Nueva República contra una nave de los villanos. Dejadme en los comentarios si pensáis que esto es posible, porque a lo mejor otra opción es que sea una nave un poco más grande y que hayan capturado al piloto y al droide, pero no le veo mucho sentido si os soy sincero, y no creo que sea una nave mayor de la República porque solo tenemos una de la República y el resto no lo son. Entonces estoy un poco confundido, pero sí que encuentro esas similitudes con el set que os estaba comentando de la tercera temporada de Mandalorian. Por último vamos a hablar del set 75357, el Ghost, con un precio de 170 euros y 1394 piezas, previsto también para el 1 de septiembre. Las figuras que va a incluir siguen siendo las mismas que la última vez, no hay novedades por ahí, contando con Hera, Chopper, Quarry, Heisen, y sigue sin saber quién es el quinto personaje que se rumorea que es un antiguo cadete imperial. ¿Cuál es la información nueva con este set? Pues la pista nos la puede estar dando el número de piezas, que ya lo sabíamos en el vídeo anterior, pero desarrollo esta idea. Todo esto como siempre no está asegurado, pero el Ghost antiguo contaba con 929 piezas y más tarde sacaron el Phantom por separado. Lo que se está rumoreando es que por este elevado precio y el aumento en el número de piezas estaríamos ante un set que tuviese las dos naves juntas, el Ghost y Phantom, ya que hemos visto en el trailer el Phantom y por eso este rumor está ganando fuerza, aunque creo que la que sale pilotando es Hera, pero bueno, podría salir el Phantom y el Ghost juntos. Llegados a este punto y habiendo visto solo los 3 sets de Ahsoka previstos para septiembre de este año, ¿cuál es mi conclusión? Me parece que los 3 sets puede que estén muy bien, llamándome más la atención la lanzadera T6, porque de pequeño quería una, cuando salió ese set en 2010 yo lo quería, y es bastante más barato que el Ghost, pero seguramente sea este último el que se lleve todas las miradas, y más si incluye el Phantom. Decepcionantemente no tenemos ningún rumor de que vaya a salir
Fire Throne, pero sí que le hemos visto en el tráiler, por lo tanto quién sabe si en el futuro cercano saldrán más sets y en alguno lo incluyan. Teniendo en cuenta que van a salir los sets a la vez que la serie, puede que esto se traduzca en más hype y mejores ventas para LEGO, haciendo que hagan más sets para el futuro, porque es así como funciona LEGO: si vende, se hace más, si no, como las secuelas, se va por ahí. Espero que os haya gustado el vídeo, he intentado hacerlo lo más completo posible con la última información y juntando todo lo de Ahsoka por el nuevo tráiler para que lo tengáis todo aquí resumidito. Muchas gracias por haber llegado hasta aquí y como siempre digo, me encantaría conocer vuestra opinión en los comentarios, así que nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta la próxima.